¿Cuántos artículos contiene el Código de Hammurabi? $282 artículos. ¿Qué tipo de escritura utilizaban los mesopotámicos? Escritura cuneiforme. ¿Qué medio de transporte utilizaban con frecuencia los mesopotámicos? Carro o carroza. ¿Qué animales criaban los mesopotámicos para obtener carne y lana? Ovejas y cabras. ¿Dónde se ubicaba la civilización mesopotámica? Entre los ríos Tigris y Éufrates. En la civilización egipcia, ¿qué dios era adorado como dios del sol? Ra. ¿Cuáles eran las principales actividades económicas de la civilización del Indo? La agricultura y el comercio. ¿Quién mandó construir la Gran Pirámide de Giza, la mayor de todas? El faraón Khufu. ¿Cómo se llaman los caparazones de tortuga y huesos de animales en los que se grabaron los primeros caracteres oraculares chinos? Huesos oraculares. ¿Cuál es la materia prima del tipo de tinta china que utilizamos para escribir? Hollín obtenido de quemar madera de pino. ¿En qué ciudad se descubrió el ejército de terracota del emperador Qin Shi Huang? XI''AN. En la civilización del río Amarillo, ¿qué cultivos se sembraron primero? Mijo y panizo. En el sistema feudal de la dinastía Zhou, ¿qué criterio se utilizaba para delimitar el territorio de los feudos? Una distancia que permitiera asistir a los ritos y sacrificios. ¿Con qué material se fabricaba la primera moneda de China, llamada Zhao Pei? Con conchas marinas. Como base actual para medir el tiempo y los ángulos, ¿qué sistema numérico utilizaban los babilonios? El sistema sexagesimal. ¿Por qué cayó el reino de Babilonia? Por la invasión del Imperio Persa. ¿Qué política utilizaba Asiria para evitar rebeliones de los pueblos sometidos? La política de deportaciones forzosas. El templo emblemático de Ashur en Asiria, ¿a qué dios estaba dedicado? Al dios Ashur. ¿Qué pueblo, portador de la Edad del Hierro, destruyó la civilización micénica de la Edad del Bronce? Los dorios. En la civilización micénica, que mantenía una gran fuerza militar, ¿qué técnica de combate se desarrolló especialmente? La táctica de combate con carros de guerra. ¿A qué cambio dentro de la civilización de Miquenea se debió que las ciudades perdieran gradualmente su capacidad defensiva y se debilitaran? Invasiones y conflictos internos. Entre los frescos de la civilización minoica, ¿cuál representa un rito relacionado con el toro sagrado? Fresco del salto sobre el toro. En los templos y palacios de la antigua civilización minoica, ¿cuál era el símbolo religioso que se encuentra con mayor frecuencia? Hacha doble, labris. ¿Cómo se llama la región en la que se encontraba Esparta y donde se asentaron los dorios? Laconia.
En la antigua Grecia, ¿cómo se llamaba la plaza pública donde los ciudadanos se reunían para actividades políticas y comerciales? Ágora. ¿Qué héroe mató al Minotauro y regresó a Atenas? Teseus. Entre los dioses olímpicos, ¿quién era el dios del comercio, los viajes y el mensajero de los dioses? Hermes. En la antigua Esparta, ¿qué concepto ponía énfasis en el respeto y el papel de los ancianos? Jerusía. En la antigua Grecia, ¿qué reino llegó a formar un poderoso estado bajo una monarquía fuerte? Macedonia. ¿Qué filósofo afirmó que el principio de todas las cosas es el agua? Tales. ¿Qué filósofo consideró lo infinito, el apeiron, como el origen del mundo? Anaximandro. ¿Qué filósofo consideró el número y la armonía como la esencia del mundo? Pitágoras. ¿Qué filósofo sostuvo que la justicia no es más que el interés del más fuerte? Trasímaco. ¿Cómo se llama el método mediante el cual Sócrates guiaba a sus interlocutores hacia la verdad a través del diálogo? La mayéutica. Según Aristóteles, ¿cuáles son los dos principios mediante los que se explica el ser? La forma y la materia. En la Atenas antigua, ¿cómo se llamaba el ejército formado por ciudadanos para la defensa del Estado? El ejército ciudadano. En Atenas, ¿cómo se llamaba la zona central donde se concentraban templos y edificios públicos importantes? La Acrópolis. En Atenas, ¿cómo se llamaba el sistema que dividía el territorio en distintas circunscripciones para su administración? La organización en distritos administrativos. En la Atenas antigua, ¿qué papel desempeñaba el ciudadano que resultó fundamental para el desarrollo de la democracia? La participación ciudadana. En Atenas, ¿cómo se llamaba el derecho básico que permitía a los ciudadanos participar en la vida política? El derecho de participación política. En Atenas, ¿qué lugar se habilitó para que los ciudadanos pudieran leer libros libremente? La biblioteca pública. ¿Cuál fue la principal razón de la derrota de Atenas en la expedición a Sicilia? Pérdida de tropas y falta de suministros. ¿Cómo se llama la batalla en la que los griegos obtuvieron la victoria final sobre Persia? Platea. ¿Quién fue el general que dirigió al ejército persa en la batalla de Platea? Mardonios. Después de la batalla de Platea, ¿cuál fue la última batalla con la que los griegos expulsaron definitivamente a los persas? Batalla de Micale. ¿Cuál era el propósito original de la Liga de Delos? Defenderse de los ataques persas. Después de la guerra del Peloponeso, ¿qué nuevo poder emergió en Grecia? Macedonia. Después de la guerra del Peloponeso, ¿durante cuánto tiempo dominó Esparta a Grecia? Unos 30 años.
¿En qué país actual se encontraba situada la antigua ciudad de Cartago? Tunisia. ¿Qué sistema militar desarrolló Roma para aprender y superar las tácticas de Aníbal? Reforma de la táctica legionaria. En la antigua Grecia, ¿qué le dijo el filósofo Diógenes a Alejandro Magno? No me quites la luz del sol. En la antigua Esparta, ¿qué tipo de entorno se creaba para endurecer a los niños? Un entorno con agua salada y vinagre. ¿Cuál fue la principal ciudad colonial construida por los feniquíos en la costa del Mediterráneo? Cartago. ¿Cuál fue la base principal que permitió a Cartago ejercer una fuerte influencia en el Mediterráneo? El comercio marítimo. ¿Qué sistema militar desarrolló Roma para aprender y superar las tácticas de Aníbal? Reforma de las tácticas de la legión. ¿Cómo se llama la batalla en la que Aníbal atacó por sorpresa al ejército romano y obtuvo una gran victoria? Batalla del Trasimeno. En la antigua Babilonia, ¿cuál era el método principal que utilizaban los astrólogos para predecir el futuro? La observación de los cuerpos celestes. ¿Qué reino conquistó Kirus-ii para expandir su imperio? El reino de Babilonia. ¿Qué estrategia utilizó Kirus-ii para conquistar Babilonia? Desviar el río y entrar en la ciudad de Babilonia por su cauce. Después de conquistar Egipto, ¿con qué título se proclamó a sí mismo Cambises I? Faraón de Egipto. ¿Cuál fue la primera gran batalla que libró Alejandro Magno contra el Imperio Persa? La batalla del Gránico. Durante su campaña en la India, ¿con qué poderoso rey indio se enfrentó Alejandro Magno? Porus. Después de la muerte de Alejandro Magno, ¿qué dinastía gobernó Macedonia y Grecia? La dinastía de Antígono. ¿Qué rey mandó construir Persépolis? Darius. Cuando era príncipe, ¿cuál era la capital de Macedonia en tiempos de Alejandro Magno? Pela. ¿Cómo se llamaba el famoso caballo que domó Alejandro Magno en su infancia? Bucéfalo. ¿Cuál fue la primera imagen de Buda esculpida en el arte de Gandhara y en qué época se realizó? Una estatua de Buda Shakyamuni, realizada entre los siglos I y II. ¿Por qué vía se difundió el arte de Gandhara? A través de los intercambios culturales por la ruta de la seda. En la época helenística, ¿qué lengua floreció y actuó como lengua franca entre Oriente y el mundo griego? El griego koiné. En el núcleo del pensamiento del hebraísmo, ¿qué concepto estaba presente? Teocentrismo, fe en un Dios único. Dentro de la filosofía del helenismo, ¿qué escuela enfatizaba el placer y la tranquilidad? Epicureo y su escuela. ¿Qué corriente de pensamiento se desarrolló en la Europa medieval mediante la fusión del helenismo y el hebraísmo?
La filosofía escolástica. ¿Por obra de qué imperio fueron llevados los hebreos al cautiverio en Babilonia? Por el imperio neobabilónico. ¿Qué lengua se basa en la escritura de los hebreos? El hebreo. Durante el reinado de Nabucodonosor II, ¿sobre qué región ejerció Babilonia su influencia más poderosa? Sobre toda Mesopotamia. Durante la guerra del Peloponeso, ¿qué estrategia utilizó el ejército de Esparta para atacar a Atenas? Una guerra de desgaste prolongado y un bloqueo marítimo. ¿Cómo se llamaba el sistema mediante el cual se entrenaban los nuevos reclutas de Esparta? La Agogé. Después de la batalla de Leuctra, ¿qué posición ocupó Tebas en Grecia? Se convirtió en la principal potencia militar de Grecia. ¿Qué arma utilizaba principalmente el ejército persa para el combate a larga distancia? El arco compuesto. En la formación de falange, ¿cuál fue la principal innovación introducida por el ejército de Tebas? El refuerzo del flanco izquierdo. ¿Qué táctica utilizaba con frecuencia el ejército espartano cuando se veía cercado? La formación circular defensiva. ¿Qué tipo de formación profunda hizo famoso al ejército de Tebas en la antigua Grecia? La falange de gran profundidad. Según Platón, ¿cuáles son las tres clases del estado ideal? Gobernantes, guardianes y trabajadores. Según Aristóteles, ¿cuál es el fin último de la felicidad? Una vida virtuosa. ¿Qué discípulo dejó por escrito la filosofía de Sócrates? Platón. En la Roma antigua, ¿cómo se conocía la política por la que se ofrecían gratuitamente pan y espectáculos al pueblo? Pan y circo. Durante el triunfo, ¿qué animales tiraban del carro en el que iba el general? 4 caballos blancos. ¿Por qué razón podía la legión romana desplazarse tan rápidamente en sus marchas? Gracias a una red viaria muy desarrollada. En el ejército romano, ¿cómo se llamaba el venablo empleado para ataques a distancia? Pilum. ¿Quién fue el caudillo de los hunos que amenazó gravemente al Imperio Romano de Occidente? Atila. En la Antigüedad tardía, ¿quién fue el primer emperador del Imperio Romano de Oriente? Arcadio. En la Antigüedad tardía, ¿cuál fue una de las principales razones por las que el Imperio Romano de Oriente perduró más que el de Occidente? Su prosperidad económica y su fuerte administración. Durante la monarquía romana, ¿cuántos reyes gobernaron Roma? 7. En la República Romana, ¿cuál fue el derecho más importante que los plebeyos obtuvieron en su lucha política contra los patricios? El derecho a elegir tribunos de la plebe. En la República Romana, ¿qué cargo supremo se elegía de 2 en 2 cada año? El consulado. Al final de la República Romana, ¿cómo se llamó el sistema de gobierno compartido por 3 poderosos líderes?
El triunvirato. La dinastía seleucida se debilitó tras ser derrotada por Roma. ¿Cómo se llamó esta batalla? La batalla de Magnesia. Cuando Antíocos IV Epifanes persiguió la religión de los judíos, ¿cómo se llamó la revuelta que estalló? La revuelta de los macabeos. En momentos de crisis política, ¿a quién decía seguir como modelo Julius Caesar? A Alejandro Magno. Después de la Guerra de las Galias, ¿qué famosa frase pronunció Julius Caesar? Vine, vi, vencí. En el ejército romano, ¿cómo se llamaba el severo método de castigo usado para restaurar la disciplina tras un motín o una derrota? Decimación, ejecución de 1 de cada 10 soldados. ¿Qué juraban los nobles al rey en el sistema feudal? Lealtad. ¿Cuál fue la ciudad emblemática donde comenzó el Renacimiento? Firenze. ¿En qué país comenzó primero la Revolución Industrial? Gretara Unido. ¿Qué tipo de energía utilizaba la máquina de vapor? El vapor producido por la combustión del carbón. ¿Qué idea política se difundió en las colonias tras la Primera Guerra Mundial? El principio de autodeterminación de los pueblos. ¿Cómo se llamaba la institución educativa fundada por Platón? La Academia. ¿De quién fue discípulo Aristóteles? Platón. ¿Cómo interpretaba Sun Tzu la naturaleza humana? Como esencialmente mala. ¿Qué creó el rey persa Darius para gobernar eficazmente su imperio? Una extensa red de caminos. ¿De qué manera difundió el budismo el monarca unificador de la India, el rey Ashoka? Mediante la construcción de columnas de piedra con inscripciones. En la Europa medieval, ¿qué ponían los reyes por encima de la ley? Las órdenes del rey. ¿Qué hicieron los reyes de los antiguos imperios para afianzar el centralismo? Introdujeron sistemas de funcionarios y burocracia. ¿En qué se diferencia la concepción del ser humano en la Edad Media y en el Renacimiento? Se pasó de una visión teocéntrica a una visión antropocéntrica. En el arte renacentista, ¿qué tipo de representación se consideraba más importante? La representación realista. ¿Cuál fue una de las consecuencias de la revolución industrial en el arte? La incorporación de temas más realistas. ¿Por qué pensaba Anne Facey que la ley era tan importante? Porque consideraba que las personas son egoístas por naturaleza. ¿Cómo gobernó el vasto imperio el rey persa Darius? Mediante gobernadores provinciales y una red de carreteras. En el estado ideal de Platón, ¿cuál era la clase más baja? La clase de los productores. ¿Qué valores consideraban fundamentales, en general, los pensadores de la antigüedad? La vida recta y la comunidad.
¿Por qué los emperadores romanos fingían respetar al Senado romano? Para asegurarse una justificación política. ¿Qué efecto tuvo la Ruta Real, construida por Darius I? El fortalecimiento de la administración y del poder militar. ¿Cuál es el texto sagrado más importante del judaísmo? La Torá. En 1945 se lanzaron bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué país arrojó estas bombas? Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial, Alemania, Italia y Japón formaban un mismo bando. ¿Cómo se llamaba este grupo? Las potencias del eje. Además de servir como residencia, ¿qué otra función cumplía el castillo? Fortaleza defensiva. Durante la guerra, ¿cómo se llamaba el presidente de Estados Unidos famoso también por el New Deal? Franklin D. Roosevelt. Hitler resistió hasta el último momento antes de morir. ¿Dónde se suicidó? En un búnker subterráneo. ¿Cómo se llamaba el príncipe portugués que impulsó la era de los descubrimientos? El príncipe Enrique. ¿Qué explorador logró la primera vuelta al mundo? Magallanes. Durante la época de las Cruzadas, ¿qué líder musulmán puso en peligro el reino de Jerusalén? Saladino. ¿Cómo intentaba representar al ser humano el arte renacentista? De manera idealizada y a la vez realista. ¿Por qué es tan importante la representación de la luz y la sombra en el arte del Renacimiento? Porque crea sensación de volumen y realismo. Durante la Revolución Industrial, ¿cuál fue la causa principal del conflicto entre capitalistas y trabajadores? El reparto desigual de las ganancias. ¿Por qué la Revolución Industrial se difundió por todo el mundo? Por la expansión de la tecnología y del capital. ¿Cuál fue el impacto económico de la Revolución Industrial en el mundo entero? La ampliación de los mercados y el aumento del comercio. ¿Qué efecto tuvo la Primera Guerra Mundial sobre los movimientos nacionalistas? La difusión de la conciencia del derecho a la autodeterminación. ¿Por qué las enseñanzas de Confucio mantuvieron su influencia durante tanto tiempo? Porque enfatizaban una educación centrada en la moral. Además de su autoridad política, ¿qué otra autoridad tenía el emperador bizantino? Se le consideraba representante de Dios. En el Islam, ¿por qué se reza en dirección a Mecca? Porque es la ciudad santa. En el reino franco, ¿cómo se llamaba el poderoso funcionario que gobernaba en nombre del rey y cuyo cargo significaba, el que se encarga del palacio? El mayordomo de palacio. ¿Quién es el fundador del Islam? Mahoma. ¿Qué religión influyó profundamente en la cultura del Imperio bizantino? Iglesia Ortodoxa griega. Durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, ¿quién fue el comandante en jefe del ejército colonial?
George Washington. Durante el período de primaveras y otoños y de los reinos combatientes en China, ¿qué pensador representativo enfatizó la benevolencia y la rectitud? Confucio. En el Imperio Bizantino, ¿cómo se llamaba la catedral cuyo nombre significa Santa Sabiduría? Santa Sofía. Tras la división del reino franco, ¿quién se convirtió en el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico? Otón I. Tras la disolución del Imperio Mongol, ¿quién fue el líder que fundó el Imperio de Timur? Timur. Entre los dramaturgos griegos, ¿quién escribió tragedias como Medea? Eurípides. Durante la Reforma Protestante, ¿en qué ciudad alemana fue publicada la disputa de 95 tesis de Lutero? Wittenberg. En el antiguo Egipto, ¿cómo se llama el rollo de papiro escrito en escritura sagrada que contiene descripciones sobre el más allá? Libro de los Muertos. ¿Cómo se llama el suceso que desencadenó la Revolución de Independencia de los Estados Unidos, cuando Gran Bretaña impuso un impuesto sobre el té en las colonias? Motín del té de Boston. En la antigua Atenas, ¿qué sistema político permitía la participación directa de los ciudadanos? Democracia directa. Tras la Revolución Francesa, ¿qué personaje fue coronado emperador y llegó a dominar gran parte de Europa? Napoleón Bonaparte. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se llamaba el sistema de confrontación entre los dos bloques liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética? Guerra Fría. ¿Quién fue el revolucionario originario de Venezuela que logró la independencia de varios países sudamericanos respecto de España? Simón Bolívar. ¿Quién fue el alemán del siglo XV que inventó la imprenta de tipos móviles metálicos, favoreciendo así la difusión del conocimiento? Johannes Gutenberg. ¿Qué reino construyó los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo? Neobabilonia. Durante las cruzadas, ¿qué líder musulmán recuperó Jerusalén de manos de los cruzados? Saladino. En el Japón medieval, ¿cómo se llamaba la forma de gobierno dominada por la clase samurái? El Bakufu. ¿Qué rey ordenó la construcción del Palacio de Versalles, símbolo del absolutismo francés? Luis XIV. ¿En qué año comenzó la restauración Meiji, que impulsó la modernización de Japón? Año 1868. En la antesala de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se llama la política por la cual Reino Unido y Francia aceptaron las exigencias de Hitler? Política de apaciguamiento. Durante el Renacimiento, ¿cómo se llamaba la familia que fue el poderoso mecenas de Florencia? Familia Medici. ¿Qué emperador mogol de la India mandó construir el Taj Mahal? Shah Jahan. ¿Qué enfermedad infecciosa, que se propagó por todo el mundo tras el fin de la Primera Guerra Mundial, causó un gran número de muertes? Gripe española.
¿Cómo se llamaba la república establecida en Alemania tras su derrota en la Primera Guerra Mundial? República de Weimar. ¿Cómo se llamaba el acuerdo mediante el cual los bloques oriental y occidental se comprometieron a promover la seguridad y los derechos humanos en Europa? Acuerdos de Helsinki. ¿Cómo se denomina el grupo de economías emergentes integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica? BRICS. ¿Qué sistema social y económico de la Europa medieval experimentó grandes cambios a causa de la peste negra del siglo XIV? Feudalismo. ¿Quién fue el primer presidente negro que lideró el fin del apartheid en la República de Sudáfrica? Nelson Mandela. ¿Cómo se llamaba la primera forma de escritura del mundo, utilizada en Mesopotamia? Escritura cuneiforme. ¿Qué país europeo colonizó la mayor parte de Sudamérica? España. ¿Cómo se llama la moneda única oficial de la Unión Europea? Euro. ¿Qué presidente condujo a la victoria al bando de la Unión en la Guerra de Secesión estadounidense? Abraham Lincoln. ¿Cómo se llamaba la central nuclear soviética donde ocurrió la explosión de 1986? Chernóbil. ¿En qué ciudad se encuentran los guerreros de terracota creados por el primer emperador de la dinastía Qin en la antigua China? XI''AN. ¿Qué hecho desencadenó decisivamente la Guerra del Pacífico entre Estados Unidos y Japón? El ataque a Pearl Harbor. ¿Qué dirigente de Vietnam del Norte lideró el comunismo durante la Guerra de Vietnam? Ho Chi Minh. ¿En honor a qué dios se celebraban los antiguos Juegos Olímpicos griegos? Zeus. ¿Cómo se llama el tratado por el que la dinastía Qing cedió Hong Kong al Reino Unido tras la Primera Guerra del Opio? El Tratado de Nankín. ¿Quién fue el primer secretario general de la ONU en el momento de su creación? Trygve Bellay. ¿Cómo se llamaba la guerrilla comunista de Vietnam del Sur apoyada por Vietnam del Norte durante la Guerra de Vietnam? Viet Cong. En el siglo XVII, ¿qué zar fundó la dinastía Románov en Rusia? Mijaíl Románov. ¿Cómo se llamaba el senador romano que encabezó la conspiración para asesinar a Julio César? Brutus. ¿Qué obra literaria italiana fue escrita huyendo de la peste negra de 1348? Decameron. ¿Qué pensador ilustrado francés defendió la democracia directa? Jean-Jacques Rousseau. Tras la Guerra de Secesión, ¿qué comandante en jefe de la Unión se convirtió en el 18º presidente de Estados Unidos? Ulysses Grant. En 1215, ¿cómo se llama el documento que el rey Juan de Inglaterra se vio obligado a firmar para garantizar los derechos de la nobleza? Carta Carta. ¿Qué famosa reina fue la última soberana de la dinastía tolemaica de Egipto? . 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
Cleopatra. Después de la Guerra de las Dos Rosas, ¿qué rey de Inglaterra fundó la dinastía Tudor? Enrique VII. En el llamado ferrocarril subterráneo, que ayudaba a escapar a los esclavos en Estados Unidos, ¿quién fue la legendaria activista? Harriet Tubman. ¿En qué ciudad francesa se reúne principalmente el Parlamento Europeo? Estrasburgo. ¿Cómo se llamaba el primer emperador que fundó el reino de Shuan durante el período de los Tres Reinos en China? Liu Bei. ¿Cómo se llama el edicto de 313 por el cual Constantino legalizó el cristianismo? Edicto de Milano. ¿Qué pensador inglés del siglo XVII defendió la separación de poderes y escribió el ensayo, Dos tratados sobre el gobierno civil? Locke. ¿Cómo se llama el libro del período de primaveras y otoños que recoge las enseñanzas de Confucio? Analectas. En los años 20 del siglo XX en Estados Unidos, ¿cómo se llamaba la moda de melena corta que se convirtió en símbolo de la juventud femenina? Flapper. ¿Cómo se llamaba la alianza militar del bloque comunista que en 1968 aplastó la Primavera de Praga? Pacto de Varsovia. ¿Cómo se llamaba la política de reconciliación con Europa del Este impulsada por el canciller federal alemán Willy Brandt? Ostpolitik. Gracias por ver hasta el final. Comparta sus comentarios y conocimientos históricos en los comentarios. Sus suscripciones y me gusta nos apoyan para crear más cuestionarios de historia. Sigamos explorando juntos.